Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Bienvenidos a todos al canal de Ed y Naomi. Así que si pasan por aquí, pues mucho gusto. Y gracias a todos aquellos que también se han suscrito al canal. Y como yo siempre digo, que el canal es referido mucho a mis cosas diarias y también sobre todo traer la palabra del Señor, lo que Dios ponga en mi corazón, algún testimonio y en general algunas cosas de mi vida, ¿ok? Mi familia, cuando salimos y lo comparto con ustedes. Así que, pero para mí lo más esencial es, y siempre pido al Señor que me dé palabra, que me toque claro a mí cuando leo su palabra y traerlo y compartirlo con ustedes. Again, nuevamente, para aquellos, yo no soy una predicadora, nunca fui a ningún instituto bíblico, pero mis padres sí, fueron pastores, ¿verdad? Por mucho tiempo, y me he criado toda la vida en el Evangelio y uno aprende, ¿verdad? Toda una vida leyendo la palabra del Señor. Y esto es para todos, ¿ok? Los líderes, cada uno tiene su dedicación en sus áreas, pero no quiere decir que Dios no puede usarte a ti si me estás mirando por estos medios de una manera u otra, ¿ok? Si tienes ese don de hablar y comunicarte con las personas, pues aprovéchalo, ¿verdad? Y da testimonio, habla la palabra, porque es muy importante, ¿ok? Así que, quería traer en esta tarde, he estado leyendo mucho, ¿verdad? Bueno, ahora voy por el Nuevo Testamento y mucho acerca de Pablo, ¿verdad? Cómo Dios ha usado a Pablo, una persona que perseguía a la iglesia y tuvo un encuentro con el Señor. Hace casi una semana yo traje otro tema y voy a seguir hablando de aquí de Pablo, cómo Dios lo usó, ¿verdad? Para su plan y un propósito. Y aquí en el capítulo 14, vamos a leerlo del capítulo 14 de Hechos. Hay un área aquí, que después lo vamos a seguir leyendo todo, que dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso me impactó también, ¿verdad? Como debe impactarte a ti cada día. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿cuántos estamos pasando por tribulaciones? Todos estos líderes en la Biblia del Nuevo y aún del Viejo Testamento pasaron muchos disgustos, muchas tribulaciones, conflicto aún entre los mismos cristianos y demás. Y eso no va a terminar hasta que Cristo por fin venga en el juicio final delante de su presencia. Mientras tanto, vamos a tener que pasar todas estas tribulaciones, pero es necesario, ¿verdad?, que a través de muchas tribulaciones entremos entonces, dice, en el reino de Dios. Amén. Así que capítulo 14 dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Okay? Estamos hablando aquí de Bernabé, de Pablo, cómo ellos seguían predicando, no importa los insultos, no importa el que escuchaba, el que no escuchaba, fueron a muchos lugares. Si lee aquí todo este Nuevo Testamento, qué gran bendición y qué privilegio, ¿verdad? Que todavía de ser maltratados y puestos en la cárcel y demás, seguían predicando la palabra de Dios. Bueno, hasta el final, que estoy leyendo ya casi al final de Hechos, que seguro que por seguro mataron a Pablo. Y muchos de los líderes y apóstoles que estuvieron con Jesucristo murieron de muerte cruel, muchos de ellos, ¿ok? Pero dice que hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Cuando ellos hablaban, por eso cuando está el poder del Espíritu Santo en tu vida, aleluya, de testimonio, de oración, de ayuno, aleluya, de conexión con Dios, no es una religión, como la gente habla allá afuera, una religión. Una religión es algo que
religiosamente tú te levantas todos los días y te lavas los dientes. No, no, no. Es una relación con Dios. Hay una diferencia de religión, ¿ok? A relación con Dios. Y dice que muchos de los judíos allí en la multitud creyó, ¿ok? En la palabra. Y asimismo, griegos. Pero los judíos que no creían, ahí vamos. Los judíos que no creían, siempre va a haber un grupo que no va a creer. Siempre va a haber un grupo que en tu familia unos van a creer y Dios los toca y se convierten. Pero hay ver otro grupo que no se van a convertir porque tiene un corazón duro. En tu trabajo puedes tú estar predicando toda una vida, dando el mejor testimonio que tú has podido, sin miedo a predicar de la palabra de Dios, aleluya, sin pensar ni tan siquiera las consecuencias. Muchos quizás aprecian las palabras que tú traes sin miedo, aleluya, pero otros no, otros se burlan, otros inculcan a otros a hacerte daño, inculcan a otros a desprestigiar tu testimonio. Tantas cosas que pueden pasar, aún en los templos, entre la iglesia, estas cosas pueden pasar, ¿ok? Y dice que algunos de los judíos entonces no creyeron y empezaron a excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, ¿ok? Así que no creyeron y entonces empezaron a excitar a los otros a corromper los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Empezaron a ponerle duda. ¿Cuánta gente ustedes buscan de Dios, arrepienten, pero viene aquel familiar, o viene aquel amigo tuyo, ¿ok? O viene aquel supervisor, aquel jefe tuyo, y empieza a poner duda en ti, ¿ok? Eso es lo que trataron de hacer esta gente. Muchos dicen que creyeron de los mismos judíos, pero aquellos que no creyeron empezaron a buscar y a poner duda quizá en aquellos, a los mismos judíos y a los gentiles, ¿ok? Eso va a existir toda la vida. Aquellos que te ven que estás buscando de Dios y quieres buscar de Dios, quieres predicar la palabra, estás enamorado grandemente del Señor, aleluya, y quieres hacer tanto para Él, como hizo Pablo, que cuando Dios lo tocó, lo usó para su gloria, gloria a Dios hasta su muerte. Pero van a venir aquellos a poner dudas a tu corazón, usados por el enemigo para traer dudas, para que no busques de Dios, para que te salgas del evangelio. Van a traer amistades a tu vida cuando tú quieres buscar más de Dios. Estás orando, estás ayunando, estás motivada grandemente. Señor, tengo que cambiar mi vida. ¿Y qué pasa? Ay, de pronto aquella persona que nunca te había llamado, pues empieza a llamarte. Te empieza a cucar, te empieza a poner cosas negativas o quizá te empieza a invitar a hacer cosas que no debes estar haciendo. Ese es el enemigo que siempre trata de que tú no cumplas lo que Dios tiene plan contigo en tu vida. Por eso tenemos que estar siempre conectados con el Señor, aleluya, y tratar lo máximo, lo más posible, de no mirar a los lados, no mirar a nadie, de solamente concentrarnos al final con el Señor Jesús. Amén. Y así pasó aquí. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuendo. Qué bueno. Confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Así que Dios le dio el poder del Espíritu Santo en su vida, gloria a Dios, de hablar en otras lenguas, de poder, de manifestación del poder del Espíritu Santo, de sanar a los enfermos, de hablar la palabra, el Evangelio, que el Evangelio son las buenas nuevas a tu vida, gloria a Dios. Esa es la palabra que trae vida a tu vida, aleluya. Y ellos allí dice que Dios con sus manos, Dios los usaba para hacer señales y prodigios. Es muy importante que va de la mano la fe sin obras muertas. Si tú dices, yo tengo fe, pero no haces nada. ¿Entiendes? El testimonio, la fe. ¿Ok? Porque la gente también mira los milagros. Cuando Cristo vino aquí, sus 33 años, aleluya, desde que nació hasta que después creció, su plan y propósito era morir en la cruz de Calvario, pero mientras tanto él predicaba la palabra, aleluya, predicaba con poder, con autoridad, praise God, aleluya,
¿Y qué hacía? Hacía muchas señales. Aleluya. Y prodigio, el Señor Jesús. Y aquí estaban ellos, aquí, toda la iglesia creciendo, porque Pablo, Dios lo usó con muchos de los discípulos, y Pablo, aleluya, convertido, lleno de la presencia del Señor. Aleluya. Y Bernabé, aquí, muchos mencionan aquí, haciendo la obra del Señor. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Ahora dice que estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Desde aquel tiempo, la ciudad estaba dividida. ¿Cuántos estamos divididos muchas veces en las iglesias? División entre el pueblo de Dios, división entre las naciones, división aún en tu mismo país. ¿Cuánto? Porque es el enemigo a veces, en vez de traer unidad y paz, lo que el enemigo siempre trae es división, confusión, ¿ok? Y destrucción. Y estaba dividida, dice la ciudad. Así que unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Así que se alborotó la ciudad, estaban todos divididos. Como siempre, cuando tú empiezas a hablar de Dios, vete aquí a tu neighborhood, a tu ciudad, vete aquí a tu área donde tú vives, empieza a hablar a la gente del amor de Dios, empieza a hablar a la gente de que Dios sana, liberta y que hay que arrepentirse. Gloria a Dios, que hay que dejar la idolatría, hay que dejar el pecado, para que tú veas que mucha división va a haber. ¿Ok? Va a haberlo. Praise God. Y dice que aquí empezaron Así que estaban divididos y vinieron aquí, parece, a coger a Pablo, ¿verdad? Y a Bernabé aquí, a cogerlos. Y dice que afrentarlos y apedrearlos. Así que lo apedrearon. ¿Ok? Dice, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia, y a toda la región circunvecina, las regiones que estaban cerquitas, vecinas a ellos. Y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, estaba paralítico, no podía caminar, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto oyó hablar de Pablo, aleluya, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo al que estaba cojo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, aleluya, y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Mira, haciendo a Pablo y a Bernabé que son dioses. Sí, porque siempre el hombre, en vez de decir, son usados por Dios, Dios los usa grandemente, gloria a Dios, por el milagro de Dios. No. ¿Qué empezaron a hacer? Dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. ¿What? Y a Bernabé llamaban Júpiter, escuche, a Bernabé llamaban Júpiter. Y yo digo, y a Pablo Mercurio. La gente a veces no sabe ya ni qué hacer. Dios está haciendo un tremendo milagro y Pablo usaba a Pablo. No dicen todos los milagros que hicieron estos discípulos también. Después que Cristo se fue al cielo, definitivamente después de su resurrección, aleluya. Pero menciona muchas cosas, pero muchas cosas no dice todos los milagros, porque imagínate, no cabe en toda la palabra de la Biblia. Pero, ¿cómo tú vas a mencionar a Bernabé, a llamarlo Júpiter, y a Pablo Mercurio? Porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, un sacerdote de Júpiter, parece cuyo templo estaba frente a la ciudad,
¿ok? Trajo toros y guirnaldas delante de las puertas del templo. Y juntamente con las muchedumbre quería ofrecerle sacrificio. Ahí enseguida hacer idolatría, sacrificio. ¡Ay! Son unos dioses, uno se llama Mercurio, el otro Júpiter. La gente se va siempre al otro extremo, a creer en otra luna, en el sol, en el eso, en un ídolo hecho de mano de hombre. Miren, vamos a aprender a adorar a Dios, el creador de todo lo que existe. Tú no necesitas nada más, ¿ok? Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, imagínense, para eso se fueron y se lo dijeron, que estaban por allí, rasgaron, dice, su ropa y se lanzaron entre la multitud, dando voces, ¿ok? Diciendo, así que se metieron ahí a decir que en otra, ¿para qué ustedes están haciendo? Varones, ¿por qué hacéis estos? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Lo está exhortando que no adoréis, que no haga sacrificios, que nosotros somos hombres como ustedes, que pueden ser usados si se arrepienten igual que nosotros. Entonces dice que en las edades pasadas él ha dejado a toda la gente andar sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, hablando de Jesús, ¿no? Dándonos lluvias del cielo o de Dios, lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ese es Pablo hablando seguro aquí a toda esta gente que se volvió loca a hacer sacrificio y traer toro y ponerle a uno Júpiter, al otro Mercurio. ¿What? Ya enseguida la idolatría. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Así que no lo pudieron hacer. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Así que vinieron otros judíos de otros lugares a las áreas cerca de allí, de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, mira, ahí es lo que me conmueve, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Así que vinieron unos de otros lados, como siempre, van a venir otros de otros lados, de que menos tú lo piensas, para traicionarte, para hacerte daño, para hacerte mala reputación. Mira, Pablo, vieron esto de las ciudades alrededores, ¿ok? Y le arrastraron fuera de la ciudad para matarlo, porque pensaban que estaba muerto. ¿Por qué? Porque Pablo está corruyendo, ¿cómo se dice esa palabra en español? No me viene ahora, ¿ok? Dejándole saber a todas estas personas que hay un Dios que hizo el cielo y la tierra, ¿ok? Un Dios que a veces hay que adorar, que ellos son hombres como todos los demás, usados por Dios. Y simplemente por eso, muchos no le va a agradar lo que tú dices, muchos te van a odiar, muchos van a hacerte que tú caigas, como digo, con mala reputación y mentira, y a veces hablan mentira en contra tuya. Gloria a Dios, como hicieron a Pablo, que lo cogieron y lo metieron y lo apedrearon. Aquí dice, lo arrastraron, en este viaje lo arrastraron, ¿ok? Porque ya lo habían apedreado, lo arrastraron, él fue a la cárcel. Pablo pasó muchas tribulaciones, ¿ok? Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Así que fueron a otro lugar. Y después de anunciar el evangelio, si fuera otro hoy en día y eso te pasara a ti, ¿estuviera tú haciendo lo mismo? ¿O te metes en tu casa y no sales más nunca? Porque muchos dicen, yo amo a Dios, yo soy un tremendo cristiano. Pero cuando viene la tentación, cuando viene el sufrimiento, cuando vienen las persecuciones como aquí, como estos líderes, aleluya, que lo metieron en la cárcel, que lo apedrearon. Mira lo que dice, lo arrastraron, pensaban que estaban muertos, pero ahí estaban los judíos, vinieron y se lo llevaron y se fueron a otro lugar que se llamaba Derbe.
Y así fueron a muchas ciudades, muchos lugares, predicando el evangelio. ¿Harías tú lo mismo? ¿O tú te encerrarías? O cuando venga gobiernos y te diga, no puedes predicar el evangelio, ¿qué tú vas a hacer? No puedes hablar acerca de eso, de que ese pecado, esto y esto, tú no puedes hablar eso en el templo. ¿Cómo? Yo sí lo voy a hablar, cueste lo que cueste. Por eso yo digo, la persecución se va a poner peor. Y siempre lo ha visto en contra de los cristianos por servir a Dios, por hablar la palabra, por hablar la verdad. Ya pueden ver el tiempo que estamos viviendo, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, en Derbe, y de hacer muchos discípulos, así que muchos venían y se convertían y estaban siendo discipulados por esos discípulos. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, todos esos lugares de pueblito en pueblito, ciudad en ciudad, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieren en la fe y diciéndoles, es necesario, ahí está, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que el reino de Dios, para entrar en el cielo, no es decir, ay, yo amo a Dios. Y ellos, la gente se creen que eso es suficiente. Pero no leen ni la Biblia, no saben nada de la palabra de Dios. No escudriñan la palabra, no oran, no ayunan, no tienen una relación personal con Dios. Se creen, eso se llama ser como los fariseos, religiosos. Por afuera una cosa, pero por dentro están vacíos espiritualmente. No tienen una experiencia espiritual con el Señor. Dicen creer en Dios y amar a Dios, pero tienen otras creencias. ¿Ok? Tienen idolatría, ídolos en sus casas. Creen en supersticiones, creen en tantas cosas que a Dios no le agrada, creen todavía en brujería, pero dicen que aman a Dios. ¿Cómo tú puedes amar a Dios? Tú no puedes tener dos señores, porque tú tienes que servir o a Dios o al diablo. A uno de los dos tienes que servir. Y si sirves a Dios, tienes que ser como Pablo y estos líderes, estos mártires aquí en la Biblia, que sufrieron, ¿ok? Sufrieron por servir a Cristo. Como Cristo murió en la cruz, así mismo, sufrieron, ¿ok? Hasta el final. Así que hay que tribulaciones, sin tribulación. Entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Así que ellos estaban predicando, la gente convirtiéndose, bautizándolos y haciendo discipulados, haciendo los discípulos. Como que si tú te conviertes, lee la palabra, te enseñan cómo predicar, cómo que Dios te use, te llene de la presencia de Dios, te llene del Espíritu Santo y Dios te usa, aleluya, para hacer la obra del Señor, aleluya. Y así estaban ellos haciendo por tantos lugares. Y dice que constituyendo ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos. ¿Cuántos ayunan? El ayuno es muy importante, ya sea por lo menos 7 horas, 6 horas, que tú te dediques en esa comunión con el Señor, orando y ayunando, aleluya, o leyendo la palabra. Dice, los encomendaron al Señor en quien había creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. I'm sorry, los nombres son así. Ok, otras ciudades aquí. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Todos esos lugares no paraban de predicar. Qué lindo, gloria a Dios. Y hoy en día las iglesias están que tienen miedo a predicar, tienen miedo que me miren. Ay, ¿qué van a decir? O van al templo una vez a la semana, oyen el mensaje, cantan corito, ay, gloria a Dios, qué bueno está el servicio. Y de ahí no hacen más nada. De ahí no hacen más nada. Tienen miedo de predicar, tienen miedo de orar por las personas. Tienen miedo de decirle a alguien, necesita ayuda. Tienen miedo de decirle, un Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya. De allí dice que navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Estaban testificando todas las cosas que Dios estaba haciendo y cómo habían abierto las puertas de la fe a los gentiles. No a los judíos, a los gentiles, nosotros. Aleluya. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y esto es el capítulo 14.
pero lees el capítulo 17, 4 y 5. Dice que allí Pablo estaba en la sinagoga con los judíos y discutía con ellos. Estuvo 3 días allí discutiendo con ellos. Y por eso muchos de los judíos volvieron otra vez a arrestar a Pablo y a hacer un grupo. La ciudad se volvió loca en contra de él para matarlo. Entonces, el tema que yo quiero que traer aquí es que las tribulaciones van a pasar en nuestras vidas. Y a veces tenemos todo muy fácil, ¿ok? Muy fácil. De verdad que we're so blessed, muy bendecidos en este país, donde podemos ir al templo y nadie nos critica por el momento, no mucho, ¿ok? Pero mi pregunta es, ¿estamos bien fuertes espiritualmente como para hacer como Pablo aquí y Bernabé? Que no importa que lo arrastraron para casi matarlo, no importa que lo pusieron en la cárcel, no importa, aleluya, que le daban a decir mal testimonio en contra de cuánta gente dice malas cosas y cosas que no son verdad en contra tuya. Puede ser aún en tu familia, en el trabajo, en tu vecindario, gente calumniando, diciendo cosas que no es verdad, aleluya. Gloria a Dios por testificar, porque no quieren oír la verdad. Porque si tú le dices, estás en pecado, si tú le dices a una persona, lo que estás haciendo está mal, te van a mirar con mala cara, porque se van a creer que tú eres mejor que ellos. Pero la cosa aquí es, ¿quién es mejor que nadie? Todos somos, aleluya, con un plan y un propósito. Aquí yo puse, Dios está realizando su plan en la historia. ¿Cuál es el plan de la historia en tu vida? ¿Ok? Quizá el plan de la historia en tu vida, aleluya, no ha llegado a su final. Y tú tienes que buscar cuál es la historia de tu vida. Como Pablo, mira que al punto que fue escrito aquí en la palabra de Dios. Para hoy en día, después de tantos años y siglos que pasó todas estas historias, nosotros la podemos leer y vivir lo que ellos sufrieron, vivir lo que ellos vivieron personalmente con Jesucristo, los milagros, ellos mismos siendo usados por Dios, aleluya, para salvar, no salvar, pero para dar testimonio, para hablar del evangelio, para que muchos fueran sanos, aleluya. Y lo mismo pues te puede pasar a ti. No deje que la situación de las personas que vamos a pasar aún todavía en nuestras vidas con tribulaciones, nos van a caer detrás. Nosotros, yo digo siempre, nosotros somos el target. El target es, somos las personas que estamos apuntadas, ¿ok? Porque somos la diferencia. Nosotros somos la diferencia. Nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Y la gente lo odia, la gente te critica, la gente quiere el mal para ti, quieren la muerte para ti, quiere que te metan preso, quiere que te quedes sin trabajo. Aleluya, ¿por qué? Porque tú predicas, porque tú eres diferente, porque aunque estés pasando tribulaciones y te metan en la cárcel, sales otra vez, pero sigues predicando. Estás enferma, vuelve y Dios te sana y te saca de esa situación y sigues predicando. Guste a quien le guste, aleluya. Muchas veces vas a caminar solo o sola. Pero si caminar sola o solo me da ¿cómo es? Confianza que voy a estar con el Señor, pues sola y solo voy a caminar. Si es lo que tengo que pasar. Gloria a Dios. Si por testificar me meten al trabajo y me sacan del trabajo, pues me quedo sin trabajo por testificar y hablar de Cristo. Si tengo que ir a la cárcel por testificar y hablar de Cristo, lo voy a hacer. Aleluya. Porque ese es el sacrificio, como lo hicieron los líderes aquí de la historia. Y en este caso es Pablo. Muy lindo todo lo que hizo, wow, y todo lo que sufrió. Pero a él no le importó morir por Cristo. Así que ese es el mensaje. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que Dios los bendiga y los quiero.